Buenos días. El tema de hoy para el nivel de secundaria es diversidad cultural en la familia y la escuela. Cuando hablamos de diversidad cultural, hablamos de las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. Todo esto es a través de la apreciación de diferentes expresiones culturales propias de un pueblo, país o región. La diversidad cultural en la familia y en la escuela. La diversidad cultural en la vida cotidiana se manifiesta en distintos espacios e instituciones culturales. El día de hoy vamos a ver en dos instituciones principales, en la familia y en la escuela. La diversidad cultural en la familia. La familia es una de las instituciones básicas de la sociedad y por lo tanto un espacio privilegiado para el aprendizaje de la cultura. En las familias usualmente confluyen, mejor dicho se juntan, diferentes orígenes culturales. En muchos países tan multiculturales como el Perú, en donde podemos encontrar familias en las que el padre y la madre provienen de tradiciones culturales distintas. Puede que alguien venga de la región sierra, papá y mamá de la región selva. No tienen las mismas tradiciones. Y cuando forman una familia, es ahí cuando confluyen, es cuando se juntan estas diversidades culturales. Las diferencias generacionales, entre las cuales podemos decir que los miembros de una familia diversifican aún más su composición, pues tanto los padres como los hijos se han criado en contextos culturales distintos. Por ejemplo, les puedo decir que antes, en los años 80, no se tenía que usar mascarilla en, eh, en, porque no era algo necesario. E incluso en los años 80 no se tenía celulares, no se tenía de repente la tecnología que se tiene hoy en día. Y en el ahora, las personas que estamos en esta generación, usamos los celulares, usamos las laptops, las computadoras, de acuerdo para poder estudiar. Mira en qué contexto tú te estás criando. Tu aprendizaje es ahora muy distinto a lo que era antes. De repente antes se tenía la tradición de ciertas festividades, no sé, era mucho más, ¿cómo se puede decir? Había mucha más participación de la población. Hoy en día de repente no, en algunos casos. Entonces, tú te criaste o tú te estás criando ahora de una manera muy distinta a cómo se criaron tus papás. Entonces, ahí hay una diferencia que se va a notar también en el futuro. La siguiente generación probablemente ya de repente no vaya al colegio, de repente ya simplemente se encarguen de estudiar en casa, o de repente ya no utilicen cuadernos, de repente ya van a usar simplemente laptops o tablets para poder estudiar. Entonces es muy distinto en el contexto en que uno va a ir educándose, aprendiendo de todo lo que está pasando. Uno va aprendiendo y uno va cambiando un poco de acuerdo y se va adaptando a lo nuevo. La diversidad cultural en la escuela. La escuela está compuesta por niños y adolescentes cuyas familias provienen de diversos orígenes étnicos o geográficos. Este hecho convierte a la escuela en un lugar donde confluyen, donde se juntan, de acuerdo a muchas tradiciones particulares y formas distintas de ser y de entender el mundo. Ahora, la diversidad en este ámbito escolar también se manifiesta en las diferencias que se originan por la generación a la cual pertenecen sus miembros. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando hay esta diversidad, a veces se originan dificultades al momento de comunicarse.
¿de acuerdo? Porque algunos estudiantes ven al profesor como una figura impositiva, ¿no? Que se impone. Eh, por eso es importante que ambas partes suman esfuerzos para construir un espacio democrático y de diálogo y consenso. Ahora, la forma en que antes se enseñaba o la manera en que antes uno se educaba es muy distinta a la del día de hoy. Yo recuerdo que me contaban mis familiares que antes de repente no había tanta celebración como hoy en día. Por ejemplo, el Día del Niño no era muy festejado. Hoy en día ustedes tienen el Día del Niño y los colegios lo celebran con ustedes. Antes no era así. Antes los estudiantes escribían en cuadernos pequeños, no en cuadernos grandes como hoy en día. Antes se utilizaba mucho, era muy importante que el alumno básicamente se aprenda todo así al pie de la letra las cosas. Es lo que a mí me decían mis familiares, cómo era antes la educación. Ahora ustedes en casa pregunten a sus familiares cómo era antes la educación, cómo les enseñaban, qué hacían, qué celebraban, cómo eran los estudiantes, cómo eran los profesores. Es importante saber cómo era antes la educación y cómo es ahora para que veas una diferencia en, con respecto a la enseñanza, ¿no? Eso es algo que sería bueno que hagan en casa con sus familias. Generación. El concepto de generación alude a las condiciones históricas, políticas, sociales y culturales de la época en un conjunto de personas, las cuales las incorporan dentro de una sociedad. Como decía, cada generación se socializa en una época determinada, interioriza el lenguaje, las costumbres y los comportamientos de su tiempo. Como cada generación se socializa en una época determinada, interioriza el lenguaje, las costumbres y los comportamientos de su tiempo, podemos afirmar entonces que cada generación es portadora de diferentes rasgos culturales. Por eso en épocas de cambios se hacen visibles las diferencias entre generaciones, lo que dificulta la comunicación entre jóvenes y adultos. Un ejemplo es, podríamos decir que cuando yo era estudiante, yo disponía de una computadora. Entonces de repente venía mi mamá y me decía, ya acabaste tus tareas. Y yo obviamente estoy en la computadora, le digo, sí, ahorita estoy trabajando con mis amigos. Y ella obviamente se sorprende y dice, pues ¿cómo, no? Si no están acá tus amigos. Y yo le explico que, bueno, ellos están en sus casas usando sus computadoras y todo lo hacemos vía internet, ¿no? Entonces, antes, cuando se hacían trabajos en grupos, se juntaban en una casa y los estudiantes y se ponían a hacer el trabajo en grupo en una casa. Hoy en día eso no es necesario. Incluso hoy en día eh, ya no está permitido hacer trabajos en grupo, ¿de acuerdo? Porque hay un constante peligro. Pero siendo realistas, hoy con el COVID-19 pues ya nadie puede básicamente salir de casa sin tener cuidado, sin tomar las precauciones del caso. Entonces lo que ustedes están viviendo ahora en su educación como generación va a ser muy distinta para las futuras generaciones. Probablemente ya ni siquiera sea necesario de repente usar el cuaderno, simplemente van a usar una tablet o una computadora para aprender. Los tiempos cambian, todo cambia y hay que adaptarse a lo nuevo, hay que adaptarse a lo que hay y no poner excusas. Esa es la idea hoy en día. La educación que ustedes están recibiendo ahora, que es una educación a distancia, que es nueva, una modalidad nueva por todo lo que está pasando, se lo van a contar a las siguientes generaciones o de repente a partir de esto va a haber cambios en la manera de aprender
para las siguientes generaciones. Veremos con el paso del tiempo cómo esto va cambiando. La cultura adolescente. En la actualidad, la expresión cultura adolescente define el patrón de hábitos, costumbres, modas, como pueden apreciar en la diapositiva, que asumen los jóvenes en esta etapa de su vida. ¿De acuerdo? Y este término surgió en la década de 1950, debido a que hubo un aumento, un incremento de la población juvenil. Hoy en día, la cultura adolescente, que está atravesando por el COVID-19, está modificando ciertos hábitos. No digo que todos, pero la mayoría está modificando sus hábitos. De repente, si antes tienen el hábito de no limpiar su celular o desinfectarlo, hoy en sí tienen que hacerlo. Sabemos que muchos adolescentes utilizan el celular. Entonces, por un tema de precaución, muchos están limpiando sus celulares y desinfectarlos, porque es un foco de infección. De repente antes no tenían la costumbre de utilizar un tapabocas. Hoy en día sí, si quieren salir, tienen que hacerlo. Tienen que usar un gel antibacterial o alcohol por último. Entonces incluso las modas y los estilos cambian. Si antes nosotros veíamos que de repente en países como China, Japón, Corea utilizaban un estilo de moda, por así decirlo, tenían la moda de utilizar un tapaboca. Tenemos que entender también que en ese sentido ellos lo utilizaban no por simplemente moda, es porque la contaminación allá es fuerte y tienen que utilizarlo. Hoy en día acá, no sé si lo harán una moda, probablemente lo van a hacer debido a todo lo que está pasando. Entonces, hay muchas cosas que ustedes como adolescentes van a experimentar. Van a experimentar los cambios que hay debido al COVID-19. Van a adoptar ciertos patrones. Y eso de ahí pues va a ir definiendo un poco en su vida adulta. Así que vamos a ir viendo cómo ustedes los adolescentes van a ir convirtiéndose adultos después de todo esto lo que ha pasado. En esta última parte tenemos preguntas acerca del tema y dos lecturas. La primera lectura habla acerca de la diversidad en el entorno familiar, o sea, dentro de la familia. Y la segunda lectura hablamos de una diferencia generacional, ¿no? Y también acerca de lo que a veces puede suceder en un colegio. Puede que suceda. Entonces necesito conocer tu criterio. ¿De acuerdo? Responde estas preguntas, estas dos lecturas y que tengas una buena semana.